Muy buenos días para todos. Qué alegría encontrarnos aquí en el último día del set de conocimiento de Colombia Tech de las Américas 2025. El espacio donde durante 3 días los speakers más top de la industria de la moda se dieron cita para despertar nuestro pensamiento crítico. Cerraremos este último día con espacios muy interesantes que yo sé que no se van a querer perder. Les adelanto que vamos a tener líderes de marcas muy importantes para la industria de nuestro país, como Cristal, Lafayette, Go Rigo Go y muchos más. Aunque queremos que todos estén aquí en el pabellón Inspiración acompañándonos, sabemos que no todos pueden hacerlo y por eso pueden vernos vía streaming a través de www.colombiatex.com. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este primer conversatorio, el último día del set de conocimiento de Colombia Tech 2025, con el conversatorio Fashion Spin-Off, Innovación e Intraemprendimiento en Negocios Textiles. Nos estará acompañando Camilo Higuita, de Cristal, Leona Mitay, fundador CEO de Sutex, Carlos Fernández, director comercial de Licra, y moderará este espacio Juan Fernando Loaiza, del Laboratorio de Conocimiento de Inex Moda. Recibamos a nuestros speakers con un fuerte aplauso. Buenos días, León, Camilo, Carlos, bienvenidos al set de conocimiento de Colombia Tech 2025 en este pabellón Inspiración que tiene como objetivo precisamente que nos inspiremos, pero sobre todo que podamos pasar a la acción, que podamos pasar de esa inspiración a la acción que es tan necesario en esos procesos de innovación. En este espacio también que podemos nutrirnos un poco del conocimiento y la experiencia de profesionales de compañías que están en diferentes momentos de la cadena de valor y que adicional colaboran de cierta forma, han sido aliados estratégicos también y hay un gran relacionamiento. Entonces creo que vamos a aprender mucho de esos procesos de innovación, de intraemprendimiento y spin-offs. Y quisiera comenzar un poco aprendiendo de ese proceso de innovación alrededor de sus compañías y la innovación en la actualidad. Hace 6 años personalmente hago parte del equipo de Inex Moda y hemos visto muchos cambios en materia de esa innovación, ¿cierto? En algunas veces buscando que sea dirigida por un área o por un equipo, en algunos casos más como orgánica, ¿cierto? Más orientada a un tema de propósito y EBITDA, pero quisiera comenzar por ahí. ¿Cómo ven la innovación en la actualidad, en un entorno digital hiperconectado y con todos estos retos que vemos en sostenibilidad? ¿Cómo se gestiona hoy en sus organizaciones? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo con Camilo y con Carlos este panel. Y yo creo que en el sector de la moda, la innovación es constante. Es algo que hemos vivido durante toda nuestra historia. Y la gran diferencia que vemos ahora es que la innovación es una innovación acelerada que nos llega por todas partes, no solo la innovación en todo lo que tiene que ver con las tendencias, la innovación que tiene que ver con las fibras, la innovación que tiene que ver con la sostenibilidad, pero también lo que estás mencionando ahora y es toda la innovación que tiene que ver con la llegada de la inteligencia artificial y de la digitalización. Entonces es como bastante abrumador y tenemos que abordarla desde varios aspectos. En nuestro caso, en Sutex, nuestra innovación ha estado marcada por un par de temas importantes adicionales a lo que es las colecciones y el producto y el desarrollo de tendencias. Y el primero tiene que ver con desarrollar la primera planta de estampación digital cero agua, tanto para fibras sintéticas como para fibras naturales. Esa es una planta que empezamos hace aproximadamente unos 10 años y que complementamos con toda la parte de estampación en fibras naturales el año pasado hacia mediados de año y que nos llena de orgullo porque estamos ahorrando aproximadamente 250.000 galones de agua al año y es un aporte por lo menos a que haya un cambio de conciencia en el impacto que tiene la industria textil y de la moda en el medio ambiente. Eso por un lado. Por el otro lado, estamos trabajando en
en varios proyectos que tienen que ver con sostenibilidad. Para nosotros la sostenibilidad es parte de nuestro ADN, es parte de nuestro propósito superior y como tal estamos desarrollando una iniciativa muy interesante, el primer Fashion Mart en Colombia y uno de los primeros en Latinoamérica. Ese es un proyecto que se llama Tejido Fashion Mart, a 5 minutos del aeropuerto, el edificio ya está construido y va a ser la primera comunidad de showrooms profesionales de moda al estilo de lo que hay en el Dallas Mart, en Atlanta Mart, en el New York Garment District y en otros más a nivel internacional. Y ahí estamos trabajando para que la sostenibilidad no sea solo los materiales que trabajamos, sino también la sostenibilidad como industria, la sostenibilidad como sector, la sostenibilidad como el impacto que tenemos en las personas, en los clientes, en los proveedores y en la sociedad también. Ese es un proyecto que esperamos que arranque hacia mediados de este año y que le dé la oportunidad a los visitantes internacionales, también nacionales, pero principalmente internacionales, de llegar a un solo lugar donde encuentren más de 150 marcas, como ocurre en varios lugares del mundo. Básicamente eso es lo que estamos trabajando. Bueno, nosotros como Cristal, voy a hacer un resumen más o menos de lo que somos nosotros. Somos 4 marcas, estamos regados por todo el país, tenemos más de 230 tiendas y vamos como end-to-end, ¿cierto? Tenemos desde la hilandería hasta el producto final. Esa es una parte de nuestro negocio muy importante. La otra parte del negocio es el negocio como de paquete de valor a marcas internacionales, ¿cierto? Entonces, toda esta innovación pegada a la sostenibilidad nos impacta como en esos 2 negocios, ¿cierto? Yo creo que hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de que Nvidia pierde en 2 días el 20% de su capitalización bursátil, lo que nos muestra esto es velocidad, ¿cierto? Yo creo que hoy la velocidad es clave para cualquier negocio. Entonces nosotros todo este tema de digitalización y sostenibilidad la estamos enfocando mucho en competitividad y cómo nuestro negocio se acerca a la demanda, ¿cierto? Entendiendo que uno de los retos más grandes que tiene esta industria es un fast fashion, que producimos un montón de prendas que finalmente terminan no dándole valor al consumidor, porque terminan o el consumidor pagando el 50% de lo que vale, que eso ahí se destruye valor por todas partes, o terminan en la basura, ¿cierto? Entonces, yo creo que estar pegados de la demanda y hacer prendas de acuerdo a lo que necesita nuestro consumidor es clave. Y para eso, la velocidad del modelo de moda tiene que estar muy pegado ahí. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en todo el tema de desarrollo. Todos los desarrollos de nosotros en las 3 tecnologías, nosotros hablamos de 3 tecnologías, son calcetería, punto y seamless, que es como todo el deportivo, ¿cierto? Ahí todo nuestro desarrollo está basado en herramientas digitales. Entonces tenemos todo el modelamiento 3D. Una vez tenemos un modelamiento 3D y aprobamos las colecciones por un software de 3D, viene el reto de cómo costearlo, ¿cierto? Entonces, digamos que aprovechando toda nuestra data de 80 años de estar fabricando, porque Cristal cumple 80 años este año, somos capaces de predecir con una predicción suficientemente buena, ¿cierto? Una predicción suficientemente buena de los costos, y con eso nos estamos yendo a probar nuestras colecciones, nuestros productos, inclusive los márgenes y los EBITDAs que son tan claves en esta industria, ¿cierto? Entonces ahí estamos trabajando muy fuerte, velocidad, y eso también aplica para nuestro negocio de paquete de valor a marcas americanas. Después de eso pasamos a la producción. Entonces en producción estamos trabajando mucho en la línea que dice León, es ahorro de agua, tema de consumo de energía. Entonces tenemos paneles solares en nuestra industria, en la planta de Ilus, tenemos paneles solares en la planta de Marinilla en el oriente antioqueño. Más o menos estamos hablando del 50% de la demanda máxima, eso se mide por capacidad de radiación del sol, ¿cierto? Entonces ahí tenemos casi que el 50% de nuestra demanda de pico abastecida por paneles solares, que se volvió clave este año a la hora de hablar de competitividad, ¿cierto? De ahí pasamos a la industria de acabados, estamos peleando como tú también lo estás peleando en tema de consumo de agua, entonces maquinaria en el teñido y en el acabado, reduciendo el consumo de agua. Después ahí pasamos a nuestro proceso y vamos a nuestro cliente, cómo le llegamos a este cliente. Entonces ahí estamos trabajando
en cómo perfilamos mejor nuestro cliente, cómo lo conocemos mejor, cómo somos capaces de identificarlo para poderle llegar por todos los canales, ¿cierto? Yo creo que ahí, cuando hablamos de digitalización y sostenibilidad, todo eso es sostenibilidad y todo eso ayuda al medio ambiente, porque si uso bien los recursos, llego con lo que es, en los valores que es, yo creo que estamos construyendo sostenibilidad. Un tema importante en la sostenibilidad es que la hemos ligado mucho a la parte ambiental, que es muy importante, pero también debe estar ligada a lo social y debe estar ligada también al desarrollo económico, porque si no hay desarrollo económico, pues no, es la base también de las cosas, ¿cierto? Entonces, creo que el reto es amarrarlo y amarrarlo con todo este tema digital, pero que todo converse, ¿cierto? Yo creo que hacia grandes rasgos eso es más o menos nuestro mapa de ruta en cómo estamos trabajando. Buenos días, un gusto estar aquí con clientes, con amigos, ¿no? Y bueno, este tema de innovación de Lycra Company está en nuestro NDA. Empezamos con innovación, ¿sí? Cuando a 66 años se desarrolló la fibra Lycra, algo súper disruptivo y nos direcciona hasta hoy. Y día a día esto va cambiando, ¿no? El tema sostenibilidad ya está acá y creo que ese es un tema que va a quedarse mucho tiempo. Y hoy una gran parte de lo que buscamos en innovación es la sostenibilidad, ¿no? Nosotros tenemos, a decir, dos formas de innovar, de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, ¿no? O decir, lo que podemos nosotros desarrollar, producir y lo que el mercado nos pide, nos busca, que es el más importante al final, ¿no? Y en sostenibilidad, que hoy es este tema súper importante, creo que hay dos pilares. Uno es durabilidad, o sea, hay que tener productos que se puedan estar por más tiempo, sean más durables. Veo que el consumidor va cambiando desde la pandemia, cambiando hacia esto, ¿sí? Todo que es muy fast fashion bajando y el tema de durabilidad muy fuerte. Y otro es cómo innovar en sus procesos, productos, personas. Nosotros en Lycra, hoy estamos ahí con parte de reciclado, Lycra reciclada, nylon reciclado que estamos aquí lanzando en la feria. Y el gran producto ahora es mover de la materia prima sintética, o sea, salir del petróleo y desarrollar una fibra bioderivada, que es la Lycra Ecomade bioderivada, que va a tener 70% de materia prima de maíz. Una maíz que nos sirve para alimento, es maíz industrial. Y el compromiso que tenemos es cambiar todas las plantas hacia esto. Cuesta lo que cuesta, ¿no? Es un tema, muchas veces hacemos la sostenibilidad que nos cuesta, tenemos que hacerla, pero tenemos también que invertir, ¿no? Tenemos que promocionar para que tenga escala de producción y pueda estar accesible a todos. Vamos desarrollando pues, como algunos de esos temas importantes en la estrategia de innovación de sus compañías y quisiera continuar en ese camino de la sostenibilidad y la importancia que tiene la tecnología para solucionar un reto que es el reto de la responsabilidad extendida del productor. ¿Cómo ven ustedes ese reto de la responsabilidad extendida y cómo ven también que dentro de las estrategias de innovación de cada una de las compañías nos podamos acercar a cumplir con esa responsabilidad? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que mencionó Camilo hace un rato, y es que no nos podemos quedar pensando en que la sostenibilidad es simplemente trabajar con materiales reciclados, que obviamente es muy importante, o la reducción de agua, que es muy importante, o la reducción de energía, que también es muy importante. Yo creo que tenemos que pensar en una sostenibilidad que sea integral, 360 grados. Una responsabilidad que nazca de nosotros como empresas y que cambiemos la forma de cómo estamos pensando y de cómo venimos pensando durante los últimos 70 años, con una mentalidad de satisfacer las necesidades de los dueños o los accionistas de las empresas, y pasar a una nueva mentalidad que es a través de lo que se llama el capitalismo consciente. Y es cambiar esa mentalidad y pasar a una nueva mentalidad en donde las empresas nos debemos no solo a los intereses de los dueños y los accionistas, sino también a los intereses y al impacto
que podemos tener en nuestros colaboradores y en sus familias, en hacerlos que puedan cumplir sus sueños, en tener un impacto positivo en nuestros clientes, un impacto positivo en nuestros proveedores, un impacto positivo en la sociedad y obviamente un impacto positivo en el medio ambiente. Y cuando realmente cambiamos la mentalidad y ponemos todos estos intereses como intereses prioritarios, los resultados financieros llegan después, pero como algo, como una consecuencia, no como un fin. Yo creo que ahí está la principal responsabilidad de nosotros como empresarios, y realmente y genuinamente trabajar para ver cuál es el impacto que podemos tener en las personas que están alrededor y tener un impacto. Yo voy a coger tu hilo ahí. Nosotros, digamos que cuando hablamos de tecnología y herramientas, son netamente herramientas, o sea, eso es como tener un martillo, finalmente es una herramienta que debe cumplir un propósito, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad extendida del productor, yo creo que la primera responsabilidad la tiene el consumidor, ¿cierto? Y ya voy a decir por qué. Nosotros como Cristal tenemos hace por ahí 3 años unas urnas en nuestras tiendas que se llaman, inicialmente las llamamos urnas de esperanza, en nuestra marca Baby Fresh, donde el consumidor podía ir o puede ir a depositar la ropa que ya no usa, ¿cierto? O sea, buena, mala, eso digamos que va y la desecha ahí. Pero cuando miramos las cifras de recolección de ropa, es ridícula. El consumidor hoy todavía no la lleva. Y cuando la lleva dice, ay, no van a pagar a mí por eso. O sea, todavía nos falta amarrar el ciclo, como tú lo estás diciendo, y hay que empezarlo a amarrar completo. Este es un reto que supera cualquier capacidad de cualquier compañía. Este es un reto de sociedad y de sector, ¿cierto? Entonces, no podemos esperar que una sola compañía lo resuelva, no podemos esperar que la fibra lo resuelva, no podemos esperar que Sutec lo resuelva, no podemos esperar que Cristal lo resuelva, lo tenemos que resolver en conjunto, ¿cierto? Entonces, creo que ahí la innovación no es solo en herramientas. Hoy enfocamos la innovación a punta de, no, es que hoy tenemos inteligencia artificial, hoy tenemos ya TikTok que lo van a comprar. No, yo creo que esos son finalmente medios para llegar a un fin, ¿cierto? Pero el problema a resolver es un tema que qué hacemos con la ropa que tenemos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un reto grande, 2 retos. Educar al consumidor, clave educar al consumidor. Segundo, el banco de ropa en Colombia, no tenemos bancos de ropa. Tenemos el Minuto de Dios, pero el Minuto de Dios no tiene capacidades. La logística inversa de devolver una ropa es absolutamente cara. Es más cara que la logística de llevarla, porque cuando la llevas, la tienes bien empaquetada, la tienes contenida, o sea, hay un montón de cosas, ¿cierto? Yo creo que ahí tenemos que aplicar la innovación, es de cómo resolvemos los problemas, cómo nos unimos siempre un problema, pero nos unimos desde todas las aristas. Ahí iniciamos una iniciativa con la ANDI que se llama Renova Moda, relanzamos nuestras urnas, estamos apoyando el banco de ropa, el Minuto de Dios, y de ahí saldrán unos modelos distintos, de ahí deben salir modelos sostenibles, sea de revender, sea de reparar, sea de volver al ciclo, lo que sea, pero tiene que ser un modelo rentable y sostenible, porque si no, no vamos a ser capaces de resolver el problema. Creo que este conversatorio hace parte de eso, de empezar a hacer conciencia y empezar a educar en estos temas. Así es como lo vemos nosotros desde Cristal. No, y tal cual. La responsabilidad es de la cadena toda. Y hasta el consumidor, como comentó Camilo, ¿no? Todos tienen que estar involucrados en esto. Yo veo que una gran solución para esto es la economía circular, como hablamos, y no solo por esto, pero cuando de verdad empecemos en la economía circular, esto va a garantizar que cada industria textil local tiene su fuerza, ¿sí? Porque no podemos traer todas las prendas hacia Asia para que vuelva a hilo y todo, ¿no? Nosotros ya tenemos productos ya residuo textil, no es tan fácil, no es tan barato aún, pero es un camino, ¿no? Y esto hay que tener un conocimiento, una responsabilidad desde la punta, el consumidor saber que, bueno, esto ya no voy a echar a la basura, pero que se pueda reciclar, que se pueda volver, y es una responsabilidad de todos que estamos por acá.
Así es, un reto Perdón. de toda la cadena de valor, Alan. Quiero agregar una cosa con respecto a la circularidad porque me parece muy interesante porque, Carlos, estás hablando de tener la posibilidad de usar prendas de mejor calidad para que tengan más duración, que va un poco en contra de lo que estamos viendo con Shein y con Temu, pero yo creo que ese es nuestro reto, cómo hacer que las prendas tengan una mejor calidad. Y lo que estás diciendo con respecto a las urnas me parece espectacular. Les quiero compartir un tema de circularidad que estamos haciendo en esta feria, que va de la mano y complementa un poco. Y tienes toda la razón cuando dices que la innovación no es solo la inteligencia artificial. La innovación muchas veces son esas pequeñas ideas que salen de las mismas personas que trabajan con nosotros, que son bastante análogas, pero que tienen un gran impacto. En febrero del año pasado se me acercó la persona que nos maneja talento humano a decirme que había una señora de una fundación en los Montes de María, que si le podíamos dar todos los desperdicios de tela, todo lo que nos sobraba. Yo le dije que obviamente que se lo podíamos regalar, que no tenía ningún problema, pero que yo quería saber qué era lo que ellas hacían. Y me encontré con una fundación espectacular que se llama Mampuhan, que la tenemos ahora aquí en el stand, porque cuando yo vi lo que ellas estaban haciendo, me impactó y me pareció impresionante. Yo dije, quiero que el stand nuestro Colombiatex no sea las telas que nosotros vendemos y el producto que nosotros exhibimos. Quiero que nosotros hagamos un homenaje a estas mujeres que están cogiendo desperdicios textiles y están haciendo unas, para mí, obras de arte, unas cosas hermosas, porque lo que hacen es unos bordados, unos tejidos, unos tapices, y bordan sobre prendas, hacen prendas también, pero con un gusto y con una creatividad que es impresionante. Esta historia, para los que no la conocen, es una población que se llama Mampuhan, en María la Baja. Esa es una población que fue desplazada en el año 2000, no solo desplazada, sino fue abusada psicológicamente, físicamente, y son principalmente comunidades que quedaron con bastantes traumas. La líder de esta fundación, ella creó una fundación que se llama la Fundación Mampuhan, Juana, y Juana lo que hizo fue que a través del tejido ellas lograron empezar a buscar la forma de poder sanar, de poder encontrar un nuevo espíritu para encontrar un propósito de vida diferente. Y entonces lo que hacen son unas obras de arte maravillosas y nosotros nos las trajimos acá, y el martes hicimos una subasta de arte. Invitamos a un cóctel, hicimos una subasta de arte para poder elevar el trabajo que ellas hacen, para poder dignificar el trabajo que ellas hacen, para que ellas pudieran sentir que el trabajo que ellas hacen es codiciado por otras personas. Había gente que se peleaba, ofrecía más y ofrecía más, y eso fue una experiencia espectacular para ellas, para lograr empoderar a estas 170 mujeres que trabajan allá. Y dentro de las palabras que estábamos diciendo en ese momento era, ¿cómo hacemos para que estas 170 mujeres que trabajan en esta fundación, cogiendo desperdicios y volviéndolo en obras de arte y en prendas de vestir y en tapices y en objetos de hogar, cómo hacemos para que esto lo podamos viralizar, escalar, llevar a todas partes del país? Yo he estado en Tumaco, yo he estado en Quibdó, yo he estado en zonas muy, muy alejadas, donde los niveles de desempleo, los niveles de pobreza, donde la falta de esperanza es gigantesca. Es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestras ciudades. ¿Y por qué no pensar en que podemos tener decenas de miles de mujeres y hombres que a través del tejido, que a través de coger estos desperdicios y a través de esta creatividad impresionante que tiene nuestra gente en Colombia, podamos llegar a que esto se vuelva una práctica, que ojalá no queden residuos suficientes y que se vuelva una actividad, y que en vez de ser un desperdicio se vuelva a ser una materia prima? Ahí es donde hay que innovar, y no innovar pues, aterrizando una herramienta, es innovar en un modelo de negocio. ¿Y cómo hacemos un modelo de negocio con eso escalable? Yo creo que ahí mira, esos son los retos que con toda seguridad tú, para resolver ese reto, para que escale, vas a necesitar aliados en ese reto. Entonces creo que conversar y empezar a juntar a resolver un problema real de sociedad, de industria, de país, es clave. Yo creo que te estamos hablando de lo mismo todos, ¿cierto? Yo creo que estamos hablando de lo mismo y todos aquí debemos salir con el mensaje. Uno de los elementos que me llevo de esta conversación es lo relacionado que hoy está la innovación
partiendo de ese componente de la sostenibilidad económica, pero luego avanzando hasta esos componentes ambientales o sociales como el que nos compartía León, de compromisos también con la comunidad. Quisiera avanzar en este camino de preguntas sobre la innovación por la pregunta de las personas dentro de la organización. ¿Cómo motivar esa cultura organizacional de la innovación, ya sea desde el intraemprendimiento, donde puede ser que mi emprendimiento es mi día a día, mi tarea, encontrar oportunidades de mejora, o hasta modelos de pronto de spin-offs o incluso algunas compañías que puedan nacer dentro de la misma compañía, marcas o unidades de negocio, ¿cierto? Sabemos que hay un cúmulo de ideas y que muchas veces el reto es gestionarlas, y otras veces hay muchas personas, pero el día a día de pronto no les permite pasar las ideas a los proyectos. Entonces, ¿cómo enfrentar ese reto de innovar desde la cultura de las personas, desde la cultura organizacional? Bueno, voy a volver al tema del evento que tenemos ahora, de lo que es los protagonistas de nuestra participación en esta feria, que realmente no son nuestros productos, sino es la Fundación de Mampuján. ¿Y cómo nace esta idea? Que me lo preguntaban en algunas de las entrevistas que nos estaban haciendo en Caracol. Bueno, ¿de dónde nació esta idea? Y la idea nació porque, como les estaba contando, nosotros ahora en Sutex tenemos una nueva forma de pensar, y es más hacia lo que se llama el capitalismo consciente, que entre otras les recomiendo ese libro, que es Capitalismo Consciente. El autor se llama Rash Sisodia, y cuando nosotros leímos ese libro nos motivó a trabajar en un cambio de cultura y en establecer e identificar nuestro propósito superior. Y ese ejercicio de desarrollar el propósito superior, hay una metodología que está en el libro, que no es sentarse en la junta directiva y decir, hey, ¿cuál es nuestro propósito superior?, sino más bien es trabajar con toda la organización, con todos nuestros colaboradores, preguntarle a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros aliados, ¿qué pasaría si el día de mañana nuestra empresa no existiera? ¿A alguien le haríamos falta o no le haríamos falta? Y uno se pone a pensar cuántas empresas en el mundo realmente tienen ese gran impacto y ese propósito de que si no existen más, pues le cambiarían la vida a la gente para mal. Y entonces pensar cómo podemos hacer para que le cambiemos la vida para bien. Trabajamos en el propósito superior durante 8 meses y llegamos a la conclusión que nuestro propósito superior era: inspiramos sueños para un futuro sostenible y así transformar la industria de la moda. Y cuando uno logra trabajar, llevamos 2 años trabajando para que cada una de las personas en la organización no se sepan de memoria este propósito, sino para que realmente entiendan qué significa inspirar sueños, que no es solo lo que siente una diseñadora cuando ve una de las telas y empieza a soñar qué producto va a ser. Claro, eso también es inspirar sueños, pero ¿cómo podemos hacer para inspirar los sueños de las personas que trabajan con nosotros, de sus familias? Y tenemos una práctica espectacular, y es que cada una de las personas de la organización se reúne por grupos, por áreas, trae una foto de cuando era pequeño, trae una foto de su familia y trae una lista con sus sueños. Los comparte dentro del equipo para que inspirar sueños también sea como yo, cuando voy a trabajar todos los días, tengo un propósito superior de ayudar a que mi compañero de trabajo cumpla sus sueños. Él me va a ayudar a mí y yo le voy a ayudar a él, y generar comunidad. Esa es la forma como hemos encontrado que el propósito superior penetre. Entonces, cuando uno logra, y todavía nos falta mucho camino, pero vamos avanzando. Y es una iniciativa muy potente, un propósito compartido, saber también el sueño de con quién estoy colaborando. Exactamente, yo no me levanto todos los días a coser, yo me levanto todos los días a inspirar sueños. Es un propósito muy diferente y es un tema que tiene un impacto muy importante. Entonces, cuando uno empieza a lograr que en la compañía la cultura migre hacia un propósito superior, llegan estas iniciativas o llegan estas ideas y fluyen de forma natural. Entonces, cuando estamos hablando de innovación, si logramos profundizar en lo que sea un cambio de cultura y que la gente que trabaja con nosotros realmente viva esos valores de la compañía, ese propósito superior, empiezan a nacer estas ideas y empieza a nacer la posibilidad de poder tener realmente un impacto. Espectacular, espectacular. Tenemos que conversar más porque de verdad es bacano entender eso. Compartir las experiencias, Sí, claro. paralelo, es muy potente.
voy a hablar desde lo que es Cristal y cómo ha abordado ese reto, que no es un reto, yo creo que es el reto más grande. Yo creo que para mí es el reto más grande. Cristal es una compañía de 80 años. Cualquier compañía textil en Colombia tiene que innovar y tiene que tener el ADN innovar, si no hubiera desaparecido hace 1000 años. Pues porque este es un sector absolutamente dinámico y todos los años se enfrentan a unos retos totalmente distintos. O sea, el domingo nos levantamos y no teníamos negocio. O sea, solo en eso, ¿cierto? Entonces, pero lo que hablamos inicialmente, la velocidad hace que la capacidad de adaptación de las personas no esté al ritmo de esa velocidad. Nosotros, digamos que para poder entender cuáles son las brechas a cerrar con nuestro talento humano, que somos 8.000 personas, cerrar una brecha en 8.000 es complejo. Nos hicimos como una encuesta o un entendimiento de ese propósito que para nosotros es construir país a través de una moda consciente, y ahí establecimos un mapa de ruta, y ese mapa de ruta lo materializamos en dos cosas. Hay que enseñarle a nuestros directivos el tema digital, eso es clave. Entonces, para eso nos aliamos con Prestigio y somos socios fundadores de la primera escuela o universidad digital en Colombia, que se llama ESIC, muy enfocada en negocios digitales y mercado digital. Y por ahí estamos pasando todos nuestros directivos, ya somos 60 que hemos pasado por ahí para entender y cerrar brechas digitales en los puestos de trabajo. Y digamos que seguimos con esa iniciativa y la idea es tener muchos grados de ahí. Lo otro es cómo hacemos ecosistema y cómo apoyamos a las empresas pequeñas a construir país, ¿cierto? Porque ese es nuestro propósito. Entonces, hay una universidad en Estados Unidos muy potente que se llama Georgia Tech. Es una universidad de mucha innovación, muchas patentes, que trabaja con el gobierno americano en ciberseguridad, en defensa, en un montón de cosas. Y juntamos varios empresarios de la ciudad y trajimos a Georgia Tech a Medellín y montamos una cosa que se llama el Centro de Innovación by Georgia Tech. Y lo que estamos haciendo ahí es un cierre de brechas de conocimiento, pero colectivo. Es decir, están metidas las universidades, está metido el privado y están metidas las startups de la ciudad. ¿Esto para qué? Primero, traer ese conocimiento a nuestros profesores y a nuestras universidades para que los estudiantes empecemos a nivelar la brecha con esas universidades de afuera. Segundo, para que el corporativo o empresas grandes como nosotros sepa relacionarse con empresas pequeñas, que eso también es un aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ahí estamos trabajando en eso, llevamos 2 años, no es fácil, cero fácil, porque implica dejar un montón de egos en la mitad de universidades, empresas y emprendedores, pero creemos que ese es el camino y ese es el futuro. Ahí le estamos dando durísimo a eso. Yo creo que esa es como nuestra versión de cómo construir país desde una moda consciente. Gracias, Camilo. Con lo que habló Camilo, nos pregunta, ¿por qué innovar? Y innovar a mí es supervivencia. Si no innovamos, en poco morimos, ¿sí? Porque hacer el mismo no va a te dar a comer al futuro. Y nosotros en Lycra, bueno, invertimos mucha innovación, millones de dólares, hasta que salga un nuevo polímero. Hay que tener 10 que nos salieron. Entonces, es estar abierto a riesgos, a errores, ¿sí? Que van a pasar. Nosotros tenemos 6 plantas en 4 continentes, es decir, sí, Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia. O sea, personas diferentes, cada una con su cultura también, porque hay pueblos más diligentes, pueblos más innovadores, más creativos, ¿sí? Y cómo ponemos todo en la misma ruta de innovación, entendiendo que ese es nuestro futuro, ¿sí? Innovar es súper importante. Y al final, cuando tenemos un desarrollo, lo que buscamos es tener la cadena toda. O sea, vamos a Spanx, a que venga Cristal, para poder tener un producto, ¿sí? O vamos a una marca de baño con Sutex, para que tenga su producto, y contar esa historia innovadora al consumidor, porque muchas veces el consumidor no sabe o no entiende
y muy importante contarle la historia de qué es este producto, para qué sirve. Entonces, comunicación es muy importante, pero estar abierto a estos riesgos, a estos errores, es vital. Muchas gracias. Recorrimos un poco la innovación en todo el modelo de negocio, lo importante que hoy es la educación del consumidor, que realmente va a jalonar muchos cambios, paralelo también al cambio que estamos haciendo en las organizaciones. Señalamos la responsabilidad que compartimos todos en la cadena de valor también en ese proceso de sostenibilidad, un poco del rol también de la cultura de las personas, pero yo quisiera que termináramos este espacio con una recomendación en términos de cultura de innovación, pues para muchos profesionales, empresarios y emprendedores que hoy nos están acompañando acá en físico, también por la transmisión vía streaming. ¿Cuál podrían ser como esas últimas recomendaciones para sus procesos de innovación, pensándolo ya sea una pequeña marca que hoy está creciendo o una compañía que está en una fase de aceleración? Carlos, quiero tomar un comentario que hiciste acerca de que cuando sale un nuevo polímero exitoso hay 10 que fallaron y me parece que ese es un tema muy importante. Hay veces creemos en las organizaciones que cuando uno falla o cuando uno comete un error, hasta ahí llegó y no vuelve a hacer. Yo traté de llegar a tal mercado, me fue mal, entonces no me voy a internacionalizar. O yo fui a una feria, me fue mal, entonces no vuelvo. O desarrollamos este producto o sacamos esta prenda y no funcionó, entonces más bien nos vamos por lo tradicional que hemos vendido toda la vida. Yo creo que hay que trabajar en un tema que en inglés se dice fail forward, que es fallar hacia adelante. Es tener una cultura donde no castigamos los errores, sobre todo de nuestros equipos, que no es fácil, ¿no? Porque cuando nosotros castigamos esas fallas que hay en nuestros equipos, pues cortamos la habilidad de poder innovar, de poder hacer que ellos realmente se sientan confiados de que pueden desarrollar. Entonces yo sí creo que hay que sembrar una semilla para permitirnos fallar, y que al permitirnos fallar aprendamos de ese error. Una cosa es cuando uno falla en algo que uno no sabía cuál era el resultado final, y otra cosa es cuando uno falla en algo que uno sabía que era el resultado final. Si yo sé que el resultado final es X y fallé, pues eso sí es un problema que no se debe tolerar dentro de la cultura. Pero cuando uno falla con un resultado que no sabíamos cuál iba a ser, cuando estamos tratando de desarrollar un producto, una colección, una nueva forma de trabajar, un nuevo mercado, esas fallas hay que trabajar en ellas para que se vuelvan la materia prima para volver a ver cómo podemos innovar. Hay un tema muy interesante que a mí me parece un ejemplo interesante para lo que estamos hablando y lo que estás preguntando, y es cuando empezó los primeros lanzamientos de SpaceX, uno veía que el cohete explotaba a los primeros 100 metros de que salió y todo el mundo celebraba y aplaudía y abrazaban a Elon Musk, y yo decía, ¿pero qué es esto? Y estaban celebrando que el cohete llegó a cierto punto, que era ya un milestone, era ya un paso importante, pero que aparte de eso iban a poder aprender para poder hacer que el próximo que lanzaran tuviera un mejor desempeño. Esa es la cultura. Sí, yo creo, voy a seguir tu misma línea, León, que yo creo que hay que tener claro el problema a resolver. Yo creo que para uno tener esa persistencia y esa capacidad porque finalmente eso es frustración, o sea, usted ser capaz, tener una tolerancia muy alta a la frustración es clave para poder fallar muchas veces y decir, me equivoqué, pero nada, estoy enamorado de un problema a resolver, y ese problema es tan grande que no importa cuántas veces falle porque aprendo de esos errores, ¿cierto? O que incluso puedo llegar a otros destinos, a otros caminos. Claro, pero tengo claro a dónde quiero llegar y qué quiero resolver. Y lo otro es conversar. Yo creo que alguien me decía, nosotros estamos en Cristal peleando con un spin-off. Y digo peleando porque digamos que Conversaciones valientes. Porque estoy yo con otro equipo peleando ese spin-off y no es fácil superar esas frustraciones de se puede, no se puede, esto aquí, ¿cierto? Yo creo que lo más importante para eso es conversar. Yo creo que hoy los que están arrancando las compañías deben buscar conversar con empresas grandes, con otros sectores, con otras visiones, con otras cosas. Yo creo que hoy
el poder de la palabra es más, pues, el poder entender otra visión de los problemas es clave para resolverlos. Por ahí alguien me decía, cuando en este viaje, este spin-off, que una startup de base tecnológica, lo primero que tenía que hacer era conversar y tirar código, ¿cierto? Pero lo primero era conversar. Entonces, debemos conversar, debemos fallar, volver a corregir, volver a conversar y estar enamorado de lo que queremos resolver. Yo creo que para mí serían las recomendaciones. Si vamos a hablar de un libro, yo recomendaría dos: el Mom Test y Enamórate del problema y no de la solución. Yo creo que hay que salir aquí que innovar es necesario, es supervivencia, ¿sí? Punto 2, innovar no es fácil. No estamos, la manzana no cae en la cabeza y bueno, la gravedad, las leyes de la física, no, lleva tiempo, es un proceso. Y lo que comentó Camilo ahora, hay que buscar en la cadena. Usted que tiene una marca de confección, busquen sus proveedores, hay que experimentar, hay que pesquisar para saber qué ruta vas a ir con tu audiencia, ¿sí? Y ahí empezar innovación, errores van a pasar, seguimos, fail forward, ¿sí? Y por ahí va. Nosotros tenemos un producto que se llama Lycra Adaptive, que hoy es súper suceso, muchas marcas, pero cuando empezamos buscamos mucho que, bueno, se puede reducir tallas. Y fuimos con este claim y el mercado no le cayó bien. Y es un producto que tiene súper conforto, como segunda piel. En estos atributos, ahí sí nos despegó súper. Entonces a veces está usted pensando que es una cosa y el mercado quiere otra. Entonces sigue buscando, entendiendo, oyendo a las personas, pero sigue innovando. Muchas gracias. Nos llevamos de este espacio la importancia de tener la innovación en el ADN, el poder ponernos esos objetivos de hacia dónde queremos llevar los procesos de innovación y qué retos queremos resolver, la importancia de fallar rápido y fallar hacia adelante, que siempre fallar puede que nos acerque más hacia objetivo, y sobre todo también que vamos a tener que tener conversaciones y momentos muy difíciles que nos permitan esa tolerancia a la frustración. Carlos Fernández, director comercial de Lycra, muchas gracias por acompañarnos. Camilo Higuita, al frente de la innovación de Cristal, y por supuesto León Amitay, presidente de SUTEX. Y a todos ustedes, aquí tienen los códigos QR para que conozcan más de todos estos procesos de innovación de cada una de estas compañías. Y muchas gracias. Un aplauso, por favor.